Buenas tardes, hermanos. Una vez más me alegro de verlos y también compartir la palabra de Dios. Esta tarde voy a predicar sobre el ayuno, ya que estamos en un día de ayuno. Voy a explicar algo sobre el ayuno. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu voluntad ha sido así, y estamos, Señor, en esta vez cada uno cobijado en nuestras casas. Según tu palabra, Señor, siempre has separado al impío del justo, como en el caso de Éxodo. Señor eterno, te damos gracias porque todos tus hijos estamos bien, estamos sanos. Gracias también por tus provisiones que tú nos das, el pan de cada día. Hoy te rogamos, Señor, que esta palabra tuya también llegue a nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de comida. En la ley de Moisés se conocía solo un día de ayuno al año, un día, el día de la expiación. Según Levítico capítulo 16, el versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo de los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Más tarde, después del cautiverio, el pueblo de Israel practicó 4 ayunos al año. Esto lo vemos en Zacarías capítulo 8, versículo 19, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. También tenemos en la Biblia varios escritos, varios ejemplos de hombres que ayunaron. Por no prolongar mucho, solo voy a mencionar los capítulos y los personajes que ayunaron. Por ejemplo, Moisés ayunó
Esto lo vemos en Éxodo 32, 1 a 35, Éxodo 34, 1 a 10 y versículos 27 hasta el 35. Elías también ayunó, y esto lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 19, 1 a 8. David también ayunó, según 2 de Samuel 12, 15 a 23. Nehemías ayunó también, según el capítulo 1, 1 a 11. Esther y el pueblo también ayunaron. Lo vemos en Esther capítulo 4, versículos 1 al 5, versículo 3. Y según el pasaje que leí, Jesús también ayunó. Esto lo vemos en Mateo 4. ¿Por qué motivos ayunaron? Entonces vamos a ver los motivos para el ayuno. Todo ayuno fue celebrado con un motivo especial, específico y urgente. Por la celebración de catástrofes nacionales, por implorar ayuda de Dios, o perdón, discernimiento, etc. Por ejemplo, Moisés, ¿con qué motivo ayunó? Para implorar a favor del pueblo que por su pecado serían destruidos. Entonces su oración y su ayuno fue por intercesión a cada pecado del pueblo, pidiendo perdón. Elías, ¿por qué motivo ayunó? Por su abatimiento espiritual, necesitaba ser renovado por Dios. Se dirigió a Horeb, lugar sagrado donde Dios había hablado con Moisés. David, ¿por qué ayunó? Por motivo de la enfermedad de su hijo, a quien hirió Jehová. David ayunaba por la vida del niño, pero Dios no lo escuchó porque había determinado así. Así que si oramos nosotros por una persona que está enferma, vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Si Dios determinó llevarlo de la tierra, así será aunque ayunemos. Nehemías, ¿por qué oró? Él quería ir a Jerusalén para reconstruir el templo y los muros. Nehemías era un funcionario del rey persa. En Artajerjes se llamaba el rey. No era tan fácil para este rey que le concediese ir a reconstruir, puesto que él mismo había ya suspendido la reconstrucción iniciada antes, porque se informó de que Judá y Jerusalén eran rebeldes, según Éxodo o Esdras, capítulo 4, versículos 7 a 24. Pero Nehemías oró y ayunó algunos días. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Y Dios oyó la oración y ayuno de Nehemías, capítulo 2, 1 al 8. Había orado por varios meses, 4 meses por lo menos, y ahora llegó el momento. Era necesario todavía de que mandara un telegrama santo a Dios, en vista de que Artajerjes le pidió y le dijo, ¿qué pides? En ese momento oró. Y podemos decir que solo el que ha pasado mucho tiempo orando puede hacer también una breve oración. Él oró en un momento antes de responderle al rey. Esther, ¿por qué ayunó? Esther, ella y todo el pueblo estaban condenados a muerte. Mardoqueo pide que ella interceda ante el rey. Y no era fácil. Nadie, ni sus mujeres, podrían entrar a su presencia sino previo llamado.
Por eso pidió Esther a Mardoqueo que oraran y ayunaran 3 días y 3 noches, tanto él y su pueblo, y Esther y sus siervos. Pero después de 3 días de ayuno entró él, y el rey levantó su vara y lo aceptó e intercedió por el pueblo. Jesús, ¿por qué ayunó? Tenía que comenzar su ministerio. Tenía que llamar a sus 12 apóstoles y tenía que afrontar a Satanás. Así que vemos los ejemplos de los ayunos y por qué ayunar. En tercer lugar, el ayuno se generaliza. Después del destierro de los judíos, se difundió la costumbre. En Zacarías capítulo 8, versículos 19 y 7 y 5. Así dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º, el ayuno del 10.º, se convertirán en la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Allí vemos que se generalizó, a pesar de que la ley decía un solo día de ayuno al año, ellos lo hicieron 4. Pero en capítulo 7, versículo 5, nos va a decir así: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5.º y en el 7.º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Ahí está la pregunta. Así que ayunaron 4 veces al año. El pueblo de Dios celebraba ritos, pero no para la gloria de Dios. Los ayunos habían sido impuestos por sí mismos. Estaban desprovistos de verdaderos motivos religiosos. Por tanto, eran inaceptables para Dios. Eso lo dice en Isaías capítulo 58, 1 al 5. Dios denuncia los ayunos formalistas, pero para Dios la formalidad es nauseabunda. Él lo desecha, no le gusta la formalidad. Los fariseos, continuando con esta formalidad, ayunaban 2 veces por semana, cada lunes y cada jueves. Según Lucas capítulo 18, versículo 12, aunque la ley exigía un solo ayuno al año, el día más santo. Pero el fariseo ufanaba de su piedad, despreciando a sus prójimos, se sentía autosuficiente ante Dios. Otras personas como Ana, después que nació Jesús, en Lucas 2:37, lo hacían con frecuencia los ayunos. Ahora pensemos en el ayuno hoy en día. Hoy día se ha generalizado tanto que no solo los cristianos lo hacen, sino también muchas sectas falsas ayunan. Y el peligro que se corre es caer, si no se ha caído todavía, en este mismo formalismo. Algunos ya practican 2 veces por semana, otros 1 vez al mes, y tienen en poco a los que no lo hacen igual. Eso sucede, que cuando se comienza a ayunar y más frecuente, entonces se comienza a tener en poco desdén a aquellos que no lo hacen mucho. Miren con desdén a otros que no lo hacen con cierta frecuencia. El ayuno es bueno, pero hay que saber por qué se hace. No solo porque es programa de la iglesia. En este caso, que estamos ayunando hoy día, sí es necesario hacerlo. ¿Cuál es el motivo?
y hay que aferrarse a ella. El motivo por qué se está ayunando, hay que aferrarse a ella. El ayuno que a Dios le agrada lo vemos en Isaías 58, 6 a 12. Primero dice, desatar la ligadura de la impiedad, es decir, abandono total del pecado. Moisés confesó el pecado del pueblo. Nehemías oró y ayunó confesando el pecado del pueblo y por su propio pecado. ¿Vale algo el ayuno sin el creyente? ¿Ha pasado que sigue su pecado? ¿O vale algo el ayuno si el creyente ayuno y sigue su pecado de carnalidad? Entonces, el primer motivo del ayuno debe ser desatar las ligaduras de impiedad en otros y también en nosotros mismos. Segundo, en Isaías 58 vemos que es soltar las cargas de opresión. Los ricos ayunaban, pero tenían bajo su señorío a muchos de sus hermanos en la explotación. De nada les valía el ayuno. Dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, dice en tercer lugar. ¿Demandamos esto de Dios? Que los pecadores sean liberados del poder del diablo, los vicios, pecados, hábitos. Cuarto, compartir el pan con el hambriento y la hospitalidad. En otras palabras, amar al prójimo. Jesús susurró a los fariseos de hipócritas, porque no tenían amor ni a Dios ni a sus prójimos. Cristo nos dio el ejemplo del ayuno y nos ha dicho que es necesario para el éxito en el ministerio santo para vencer al enemigo. La iglesia debe ayunar sin caer en el formalismo religioso. El apóstol Pablo lo practicaba en forma individual, quizá porque no quería que las iglesias caigan en el formalismo. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 9, 2 de Corintios 6, 5 y capítulo 11, versículo 27. Por más recomendable que sea el ayuno, hay advertencias contra el formalismo y el orgullo espiritual que dicha práctica puede engendrar en nosotros. Véase Zacarías 7, 5 y Mateo 6, 6 a 18. Algunas sugerencias para el día de ayuno. 1. Confesión de pecado. 2. Alabanzas, según Hebreos 13, 15, Salmo 116, versículos 12 y 14. 3. Lectura de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Nehemías capítulo 8. 4. Estudio de la palabra de Dios. 5. Petición específica a Dios. Por el motivo por qué se está ayunando, hay que pedirle. 6. Gratitud por la petición hecha, porque Dios nos ha respondido. 7. Una petición de una fe grande a Dios. Y 8. Intercesión unos por otros y por todo lo que uno puede interceder. Así debe acabarse el ayuno cada vez que ayunamos, en este modelo. Muy bien, hermanos, Dios bendiga esta palabra que meditamos y le sugiero aferrarse a la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios hoy tenemos un motivo especial por qué ayunar. Damos gracias a Dios que ninguno de los hijos de Dios todavía hemos sido tocados aquí ni afuera, y Dios lo va a hacer, nos va a proteger.
nos va a proteger de esta pandemia, de esta enfermedad mundial. Que Dios nos ayude nomás a tener fe y consagrarnos más a Él, esperar su venida, porque es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude a cada uno y le bendiga este día. También en la noche estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que espérenme, en la noche estoy compartiendo, igualmente como hoy. Dios le bendiga, hermanos. Ya. Ya.